Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Soy Juan Camborda Ledesma, profesor universitario y periodista, conductor y director de Un Mundo con Opinión. El oro de Venezuela está en manos de Inglaterra. Los 35.000 kilogramos de oro en lingotes que pertenecen a Venezuela han sido confiscados en el Banco de Inglaterra y se niega a devolver al gobierno de Venezuela porque, según ellos, el presidente de Venezuela es Juan Guaidó y a él le entregarán esos 35.000 kilogramos de oro. ¿Quién es Venezuela para decir que el presidente de Venezuela es Juan Guaidó? Si las Naciones Unidas reconocen como auténtico presidente de Venezuela a Nicolás Maduro, y en todos los organismos internacionales Nicolás Maduro figura como presidente, salvo para Estados Unidos e Inglaterra. Este no es el primer caso en que el Reino Unido o Inglaterra se apropia de bienes que pertenecen a otros países. El saqueo ha sido una práctica cotidiana de los ingleses y para muestra basta recordar al pirata Francis Drake, el más temido pirata de finales del siglo XVI, que fue elevado a la categoría de Sir, a la nobleza de Inglaterra, por la reina Isabel. Experto en asaltar los galeones españoles cargados de oro y plata que llevaban de América del Sur rumbo a España. Una revisión de la historia negra de Inglaterra sería conveniente que algún historiador explique cómo el imperio inglés se formó y consolidó en base a guerras para apropiarse de los territorios o negocios que formaban parte de las colonias de otros países europeos. Pero el tema que nos trata es el oro de Venezuela, que está en el Banco de Inglaterra. Una orden desde el Palacio del Reino Unido ha paralizado la devolución del oro a la República Bolivariana de Venezuela, bajo el argumento que Nicolás Maduro no es el presidente de ese país y lo es un diputado que juró como presidente en un mitin callejero y raleado en la ciudad de Caracas, cuyo nombre es Juan Guaidó. ¿Tiene derecho Inglaterra de quedarse con el oro del país sudamericano? No. La comunidad internacional, los organismos internacionales, desde la ONU, reconocen a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y, por tanto, a los funcionarios del Banco Central de Venezuela como los auténticos representantes de gestionar la devolución del oro venezolano. Una de sus principales actividades económicas fue la guerra contra Portugal para quitarle el tráfico de esclavos de la África del Norte hacia América. Millones de personas fueron trasladadas desde el continente africano en las peores condiciones de viaje y rematados como ganado en las cristianas colonias instaladas en América del Sur, el Caribe y las colonias británicas, especialmente en el sur de lo que hoy es Estados Unidos. El sueño del Celta, la novela de Mario Vargas Llosa, narra casi de manera histórica todas las tropelías desarrolladas por Inglaterra contra las poblaciones nativas del África, todo bajo el argumento de que Europa llevaba la civilización a estos pueblos salvajes. En eso jugó un papel nefasto la antropología naciente del siglo XIX para clasificar a las razas humanas y señalar que la blanca y aria era la raza superior. Argumentos posteriormente utilizados por los nazis desde el poder en Alemania y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Pero en Inglaterra hay que recordarla especialmente por la infame Guerra del Opio, declarada contra el Imperio Chino
para obligarla a legalizar el consumo de opio, una droga que era monopolizada por narcotraficantes ingleses. Una comparación lejana sería que las mafias de todos los países dedicados a la venta de cocaína, heroína y trata de personas formaran una coalición para obligar a Estados Unidos que legalice y promueva el consumo de estas drogas y la prostitución. Eso hizo Inglaterra y la presenta como un acto heroico de guerra donde derrotó al Imperio chino. Pero volvamos al tema inicial. Inglaterra debe devolver el oro a Venezuela y no hay argumento que valga la pena. Juan Guaidó no es presidente ni de su casa, así que deben dejarse conspiraciones contra el gobierno de Venezuela y devolverle su oro, que lo requiere para levantar su economía, dañada por las imposiciones y sanciones dadas por Estados Unidos y acatadas por todos los países de la OTAN, es decir, por todo Occidente. Es verdad lo que dicen los medios peruanos y los medios digitales de la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo que los peruanos nos enteramos de la guerra entre Rusia y la OTAN, tanto a través de los grandes medios cuyas noticias se basan en lo que proporcionan las agencias de noticias occidentales, solo dan la información basada en los intereses de la OTAN. Un ejemplo es que el ataque a una central atómica en Donbass, que está bajo control de Rusia, con misiles norteamericanos proporcionados a Ucrania, y que en la prensa occidental aparece como si el que lanzó los misiles fueran del ejército ruso. El ataque a la central atómica puede generar una tragedia, no solo a los soldados rusos que están ahí, ni a la población étnicamente rusa de Donbass, sino a toda Europa, según declaraciones del vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, porque es la central atómica más grande instalada en Europa. Lo mismo sucede con el viaje de Nancy Pelosi a Taiwán. Para los medios occidentales, la respuesta de China es una provocación por un viaje inofensivo como el de la presidenta del Congreso de Estados Unidos, que en su discurso señaló que Taiwán, a la que señaló como República China, y Estados Unidos son dos países aliados, violando todos los acuerdos entre China y Estados Unidos que reconoce una sola China, y esta es la China popular continental, cuya capital es Pekín. Y Taiwán no es una república ni es un país, como dice la señora Pelosi. Esto ha generado una fricción en las relaciones entre Washington y Pekín y ha generado respuestas en ambos estados. Hay una sola China y el comercio entre Taiwán y China era fluido hasta que Washington, para romper este creciente comercio basado en un solo estado y dos sistemas, ha sido afectado por la visita de la señora Pelosi. Y hoy las exportaciones de Taiwán a China han sido rechazadas y China va a disminuir la producción o la exportación de arena a Taiwán, producto fundamental para la producción de los nanoconductores, que Taiwán es el primer gran productor en el mundo de nanoconductores con la arena que importa de China. Y esto afectará tanto a Taiwán como a la tecnología en el mundo. Pero para la prensa occidental, especialmente para la prensa peruana, el responsable es China y no el viaje de la señora Nancy Pelosi. El uso de noticias falsas en momentos bélicos no es una novedad. Ocultar algo tan evidente como la existencia del Partido Nacional Socialista de Ucrania, cuyo héroe es Stefan Banderas,
a quien se le responsabiliza como el autor de más de 100.000 judíos asesinados en la Segunda Guerra Mundial, no sale ninguna noticia de Occidente, y que el batallón Azov, que ha sido enviado a la zona de Donbass, es el nombre del batallón formado por Stefan Banderas cuando Alemania invadió a la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial y peleó junto con los alemanes contra la Unión Soviética. ¿Qué busca la prensa? Ya lo dijo Chomsky y Ramonet: buscar el consenso, entendiéndose como el consenso lo que todos aceptan como verdad porque lo vieron en la televisión, en su tablet, en el teléfono celular. Da lo mismo. Lo que interesa en estos momentos es que todos consideremos a Putin un asesino y criminal, de acuerdo a las palabras de Joe Biden, o que China es una amenaza por haberse opuesto a la libertad de la señora Nancy Pelosi de visitar Taiwán, territorio de China. La existencia de noticias falsas no es ninguna novedad, si no recordamos lo que decían de la pobreza en Cuba durante más de 50 años y nunca mencionaron que eso era debido al bloqueo de Estados Unidos a la isla, algo contrario al derecho internacional y que lo ha cometido también contra Venezuela y ha generado la crisis humanitaria en ese país. Y cómo presentaban siempre a la ex Unión Soviética como una sociedad de esclavos, mientras que Estados Unidos era un mundo libre. Y en los últimos años, a Venezuela. Todos los países son los ejes de todos estos países: Rusia, China, Venezuela, Cuba, Nicaragua, son los ejes del mal para Estados Unidos y la OTAN. Y los diarios y canales de televisión y radio peruanas lo reproducen, y de ahí surgen miles de mensajes en ese sentido que inundan las redes sociales. Esto es lo peor del periodismo, porque es la difusión de información sin contrastar las fuentes, pero es menor llamarlo con su nombre propio. El ejercicio del mal periodismo busca la manipulación de la opinión pública. Y lo vemos en los ataques a Pedro Castillo, cuya ineptitud en el gobierno es evidente, pero en coro todos lo acusan y entrevistan a quienes justifican estas acusaciones, y esto es más visible con el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, donde en base a lo que dicen los diarios y comentarios que se escucha, se lanzan no solo noticias falsas, sino se hacen campañas en esta guerra contra Rusia y China, y en el caso peruano contra Pedro Castillo, con memes cortos, frases sacadas de contexto o declaraciones ficticias que se viralizan y nos convierten en un rebaño domesticado. Esta es mi opinión. Si estés de acuerdo, pido que la compartas. Si discrepas, hazla conocer. Es importante saber todas las opiniones. Suscríbete a mi canal, Juan Camborda Ledesma, Un Mundo con Opinión. Sígueme como Juan Camborda en Facebook, Instagram y en mi blog Crónicas de Polemarco. En la producción y edición de este video contamos con la calidad y trabajo profesional del cineasta yacuchano Juan Camborda Cruz. Nos volvemos a encontrar mañana.